Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 6. En cambio, a partir del Renacimiento, y muy especialmente a partir de Descartes, el método cambia completamente de cariz, y el acento va ahora a recaer no tanto sobre la discusión posterior a la intuición, como sobre la intuición misma y los métodos de lograrla. Es decir, que si el método filosófico en la antigüedad y en la Edad Media se ejercita principalmente después de tenida la intuición, el método filosófico en la Edad Moderna pasa a ejercitarse principalmente antes de tener la intuición y como medio para obtenerla. Ustedes conocen de cerca el discurso del método de Descartes y las ideas filosóficas de éste. Han visto que lo que preocupa era cómo llegar a una evidencia clara y distinta, es decir, cómo llegar a una intuición indubitable de la verdad. Los caminos que conducen a esa intuición, no los que después de la intuición la afianzan, la prueban, la rectifican o la depuran, sino los que conducen a ella, son los que a Descartes le interesan principalmente. El método es, pues, ahora preintuitivo y tiene como propósito esencial lograr la intuición. ¿Cómo va a poderse lograr la intuición? No va a poderse lograr más que de un modo, que es buscándola, lo que quiere decir dividiendo en partes todo objeto que se nos ofrezca confuso, oscuro, no evidente, hasta que alguna de esas partes se nos convierta en un objeto claro, intuitivo y evidente. Entonces ya tenemos la intuición. 7. Trascendencia e inmanencia. Se ha operado aquí un cambio radical con respecto a la concepción que tenía Platón del mundo y de la verdad. Platón tenía del mundo y de la verdad la concepción de que este mundo en que vivimos es el reflejo pálido del mundo en que no vivimos y que es el habitáculo de la verdad absoluta. Son, pues, dos mundos. Había que ir a aquel, había que estar seguro, lo más posible, de que la intuición de que aquel tenemos es la exacta y verdadera. En cambio, para Descartes, este mundo en que vivimos y el mundo de la verdad son uno y el mismo mundo. Lo que pasa es que cuando lo miramos por primera vez, el mundo en que vivimos nos parece revuelto, confuso, como un cajón donde hay una multitud de cosas. Pero si en esa multitud de cosas, si en esa multitud de conceptos caóticos, si en ese cajón nos preocupamos despaciosamente por colocar aquí una cosa y allá otra, e introducir orden en ese totum revolutus, en ese cajón, entonces ese mundo se nos hace de pronto inteligible. Lo comprendemos, nos es evidente. ¿En qué ha consistido aquí el logro de esta evidencia? No ha consistido en una fuga mística de este mundo a otro mundo, sino ha consistido en un análisis metódico de este mundo, en el fondo del cual está el ininteligible mundo de las ideas. No son dos mundos distintos, sino uno dentro del otro, y los dos constituyendo un todo. Si me permitís que use ya una palabra técnica filosófica, veréis cómo ahora lo voy a hacer, y estará llena de sentido vivo. No he querido usarla hasta que no estuviera llena de sentido vivo. El mundo de Platón es distinto del mundo en que vivimos. El mundo de las ideas, diferente del mundo real en el que vivimos, nuestra sensación es un mundo trascendente, que es otro mundo distinto del que tenemos a la sensación. La verdad para Platón es trascendente a las cosas. La idea para Platón es, pues, trascendente al objeto que vamos y tocamos. Cuando queremos definir un objeto de los que vemos y tocamos,
Tenemos que quitarlo de en medio y fugarnos al mundo trascendente de las ideas, distinto completamente, y por eso lo llama trascendente. Pero en Descartes, cuando queremos compartir plenamente un concepto, no nos fugamos fuera de ese concepto, a otro mundo, sino que por medio del análisis introducimos claridad en ese concepto mismo. Es el mismo concepto que nos era oscuro y que ahora se nos convierte en claro. Luego el mundo inteligible en Descartes es inmanente, forma parte, es el mismo mundo de la sensación y de la percepción sensible, y no otro mundo distinto. Los conceptos filosóficos técnicos de la trascendencia y de la inmanencia creo que tienen ahora para vosotros un sentido más vivaz que si los hubiera pronunciado yo de pronto, sin preparación y sin explicación previa. De modo que el método cartesiano y a partir de Descartes, el de todos los filósofos postula la inmanencia del objeto filosófico. La intuición tiene que discernir a través de la caótica confusión del mundo todas esas ideas claras y distintas que constituyen su esencia y su meollo. El análisis es, pues, el método que conduce a Descartes a la intuición, y a partir de este momento, en toda la filosofía posterior a Descartes, acentúese constantemente este instrumento de la intuición. Después de Descartes, la intuición sigue siendo, en una o en otra forma, según los sistemas filosóficos de que se trate, el método por excelencia de la filosofía. 8. La intuición intelectual. Hay un momento a principios del siglo XIX en que los filósofos alemanes que han formado esas formidables escuelas filosóficas llamadas filosofía romántica alemana, me refiero a Fichte, Schelling y Hegel, consideran que el método esencial de la filosofía es lo que ellos llaman la intuición intelectual. Hay aparentemente en estos términos una contradicción, porque la intuición intelectual no es del todo como parece, sino que intuición intelectual son términos que se despiden el uno al otro, que se repelen, puesto que la intuición es un acto simple, por medio del cual captamos la realidad ideal de algo, y en cambio intelectual alude al tránsito o paso de una idea a otra, a lo que Aristóteles desenvuelve bajo la forma de la lógica. Pues bien, lo esencial en el pensamiento de estos filósofos es considerar la intuición intelectual como el método de la filosofía. ¿Y por qué consideran la intuición intelectual como el método de la filosofía? Porque dan a la razón humana una doble misión. Por una parte, la de penetrar intuitivamente en el corazón, en la esencia misma de las cosas, en la forma en que antes he expuesto al hablar de Descartes, descubriendo el mundo inmanente de las esencias racionales bajo la capa del mundo aparente de las percepciones sensibles. Pero además consideran que la segunda misión de la razón es, partiendo de esa intuición intelectual, construir a priori, sin valerse de la experiencia para nada, de un modo a priorístico puramente, mediante conceptos y formas lógicas, todo el armazón, toda la estructura del universo y del hombre dentro del universo. Son pues dos momentos en el método filosófico. Un primer momento de intuición intelectual fundamental. El filósofo alemán de la época romántica, como en el caso de Fichte, Schelling, Hegel, Krauss, Hartmann, Schopenhauer, tienen en su vida una especie de iluminación mística, una intuición intelectual que lo hace penetrar en la esencia misma de la verdad. Y luego esta intuición es la que se desenvuelve poco a poco en formas variadísimas, en la filosofía de la naturaleza, en la filosofía del espíritu, en la filosofía de la historia, en múltiples libros. Es como un acorde musical que informa y da unidad a todas las construcciones filosóficas. Es lo que llaman ellos entonces
la construcción del sistema. ¿Cómo les viene a los filósofos alemanes del principios del siglo XIX esta concepción del método de la filosofía? ¿Qué fue lo que los hizo caer en la idea de que el método de la filosofía había de consistir en una primaria intuición, en una radical intuición y luego en el desenvolvimiento de esta intuición en múltiples formas de la naturaleza, del espíritu, de la historia, del hombre y demás? Cayeron en esta manera, en esta concepción del método, porque todos ellos estaban alimentados, imbuidos en la filosofía de Kant. Ahora bien, la filosofía de Kant es compleja, es un sistema complicado, difícil, pero uno de los elementos esenciales, primordiales, fundamentales, consiste en la distinción que Kant hace entre el mundo sensible, fenoménico, significa lo mismo fenoménico que simple para el caso en la filosofía de Kant, y a su vez el mundo de las cosas en sí mismo, independientemente de que aparezcan como fenómenos para nosotros. Esta distinción que hace Kant entre el mundo de la realidad independiente de mí y el mundo de la realidad tal como aparece en mí, lo lleva a considerar que cada una de las cosas de nuestro mundo sensible, y todas ellas en conjunto, no son sino la explicación en el espacio y en el tiempo de algo incógnito, profundo y misterioso, que está por debajo del espacio y del tiempo. Ese algo incógnito, profundo y misterioso, que estando debajo del espacio y del tiempo se expande y florece, en múltiples diversificaciones que llamamos las cosas, los hombres, el cielo, la tierra y el mundo en general, es lo que proporciona a todos estos filósofos del romanticismo alemán la idea siguiente. Pues bien, si eso es así, lo hermoso consistirá en llegar con una visión intuitiva del espíritu a ese kid, a ese algo profundo, incógnito y misterioso, que contiene la esencia y definición de todo lo demás. Y cuando hayamos llegado a captar por medio de una visión del espíritu esa cosa en sí misma, o como ellos también llamaban lo absoluto, entonces de una sola mirada del espíritu tendremos la totalidad de lo absoluto e iremos sacando sin dificultad de ese absoluto que habremos captado intuitivamente, una por una, todas las cosas concretas del mundo. Por eso su filosofía llevaba siempre dos movimientos. Un movimiento, por decirlo así, místico, de penetración de lo absoluto, y luego otro movimiento de eflorescencia y de excitación de lo absoluto en sus formas múltiples, del arte, de la naturaleza, del espíritu, de la historia, del hombre, etc. Esta manera o método de filosofar domina en una o en otra forma en Alemania desde 1800 hasta 1870 aproximadamente. Cuando esta manera de filosofar decae, es sustituida por otro estilo de filosofar que implica naturalmente otro método de filosofía. Yo pensaba haber podido en la conferencia de hoy llegar hasta el final, pero veo que la hora avanza y no me es posible hacerlo sin riesgo de estar aquí demasiado tiempo para vosotros. Y permitidme que lo diga, para mí también. Así es que lo dejaremos aquí y en la próxima lección proseguiremos donde lo hemos dejado, y entonces os haré ver que, a pesar de que los filósofos contemporáneos desde el año 1870 cambian completamente su idea del método, no dejan de conservar lo esencial del método filosófico, tanto de los antiguos como de los modernos.